obligatoriamente tenemos que arrancar por lo que pasó con este hecho tan desgraciado y tan impactante del tiroteo y la amenaza a Messi y a su familia. ¿Qué pasó en Rosario? Bueno, dos cosas. Primero, estas cosas suceden cuando gobierna el kirchnerismo a nivel nacional, que en el interior, pero particularmente en Rosario, en Santa Fe, aumenta de manera exponencial la violencia y el delito. Y creo que tiene que ver con la mirada ideológica de la gestión de la seguridad pública. Para Aníbal Fernández, pero para el kirchnerismo en términos generales, son batallas que se han perdido. Y para nosotros no son batallas que se han perdido y no nos resignamos a darlas y no nos resignamos a ganarle al narcotráfico, a ganarle al crimen organizado y a ganarle al delito. Lo que sucedió ayer, lamentablemente, con la familia Messi, con la persona más querida de la República Argentina, se transforma en una noticia internacional. Pero es lo mismo que sucedió en 16 oportunidades también en el día de ayer, porque tuvimos 16 balaceras sobre comercios o sobre viviendas. Perdón, ¿cuánto? 16. El mismo día que balearon... En el mismo día que balearon a Messi hubo 16 balaceras sobre comercios o sobre viviendas. Con lo cual, digo, es importante que se tome la trascendencia que tiene la situación de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, en el orden nacional, pero son cosas que lamentablemente y tristemente los rosarinos sufrimos todos los días. Ahora, te convocamos porque básicamente porque sabés de seguridad, sos una persona de Santa Fe involucrada en la provincia, en la política de la provincia, pero sobre todo por tu condición de ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Claro. ¿Qué fue lo que hizo tu gestión que no se está haciendo ahora o que se hizo en contra de lo que vos habías planteado durante tu gestión? Brevemente, dos cosas. Sobre lo que es el narcotráfico o el delito más internacional, el peronismo dejó de cuidar las fronteras, digo el kirchnerismo. Patricia Bullrich tenía un esquema en donde había 164 puntos de puestos fronterizos, con una Secretaría de Fronteras que se disolvió, con un control de rutas cruzados entre fuerzas provinciales y fuerzas federales que también se disolvió, con un control de río y una mirada al río mucho mayor que también se disolvió. Eso hizo que el narcotráfico entre... Repetime todas estas cosas. ¿Son decisiones que tomó el kirchnerismo cuando llegó al gobierno? Son decisiones que tomó el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo ideológicamente cree que es una batalla perdida. Y recordad que van a empezar con otro tipo de discusiones, como es la legalización, como es la administración por parte del Estado o no. Sobre eso, pero nosotros creemos que hay que combatirlo directamente, el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, cuando uno cree que la batalla está perdida, la verdad que intenta dar otras batallas. Para nosotros la batalla no está perdida, la batalla se puede ganar. El crimen organizado no es el que estamos viviendo, el que vivimos o vimos en otros países, fundamentalmente en México, en Colombia o en países centroamericanos. La estructura de las organizaciones criminales que tenemos acá es completamente diferente, con lo cual si el Estado toma la decisión política, puede aplastar realmente las organizaciones criminales. Contame y explícanos por qué vos decís que es distinta la delincuencia que actúa en Rosario de lo que pasaba o de lo que pasa en Colombia o en México. Bien, dos cosas, porque a veces se utiliza el concepto de crimen organizado, que tiene que ver con una estructura mucho más grande, estructura internacional, estructura de narcotráfico de exportación en términos generales, con una estructura de lavado de activos muy pero muy importante. Lo que tenemos nosotros en Rosario hoy que genera el impacto y la violencia tiene que ver con crimen empoderado, te diría yo, no tanto con crimen organizado. Son bandas, organizaciones criminales, marginales, muy marginales, que tienen un alto poder letal o un alto poder de violencia, con muchas armas de fuego y muy osados con las decisiones o las acciones que llevan adelante. Pero cuando el Estado toma la determinación de llevarlos puestos, lo hace. En mi gestión, nosotros en los primeros meses de mi gestión, detuvimos a las principales organizaciones criminales y lo hicimos con la policía de la provincia de Santa Fe y con la justicia de la provincia de Santa Fe,
No lo hicimos ni con el FBI, ni con la Scotland Yard, ni con el MI5, lo hice con la policía de la provincia de Santa Fe. Yo detuve a los monos. Yo detuve a Esteban Lindor Alvarado, que no tenía una sola causa judicial. Y era el otro jefe narcocriminal del narcomenudeo en la ciudad de Rosario. Yo detuve a los Funes, yo detuve a los Caminos, yo detuve a los Bay, yo detuve a los Romero, yo detuve al zurdo Villarruel, yo detuve a Luis Paz. Entonces digo, ¿el Estado o el gobierno? ¿Cómo se hizo todo eso? ¿Qué fue? Centralmente a través de delitos provinciales que se cometían en función de un delito secundario que era la violencia en ese momento, y la violencia letal y las peleas territoriales. Por eso hablo de crimen empoderado y no de crimen organizado, porque salvo la estructura de Esteban Lindor Alvarado, el resto no había una estructura clara de lavado de activos. No digo que no lo puedan tener, digo que era mucho más marginal. Entonces, a veces tenemos que diferenciar dos cosas, lo que es el crimen organizado, que no digo que no opere en la ciudad de Rosario, que es un delito federal, que lo tienen que tomar las fuerzas federales, que lo tiene que tomar la justicia federal, porque es una mirada internacional que una provincia no le permite ver, porque vos ves hasta el margen de tu provincia. Claro. Y otra cosa es el crimen y la violencia estructural provocada por el narcomenudeo. Y las familias o los grupos criminales que actúan en Rosario son grupos muy, pero muy marginales, con alto poder letal, con muchas armas de fuego. Pero ¿qué cambió y qué fue lo que pasó Tres para cosas. que la misma policía, antes, bajo tu conducción, haya podido detener a toda esta gente que vos estabas, a todos estos delincuentes que estabas comentando, y que ahora se muestre casi impotente para poder ni siquiera descubrir quién disparó el frente del comercio? Es buena tu pregunta, es muy buena, porque yo creo que la génesis de esto está en que el peronismo, que el kirchnerismo no cree en la conducción política de las fuerzas de seguridad, por más que en el discurso y en el relato te lo puedan plantear. Ellos dejan que las fuerzas de seguridad se autogobiernen, se autoadministren. Para ellos el problema de seguridad es plata. Tienen problemas de seguridad, le dan más plata al servicio penitenciario, le dan más plata a la policía, pero no tienen cuadros que se involucren en la gestión de la seguridad pública, en el día a día de la seguridad pública, en que construyan un sistema de seguridad, que construyan un sistema de policiamiento y que ordenen y que manden a las fuerzas de seguridad. La gestión política, la conducción política es fundamental y el peronismo no cree en eso, más allá que en el relato te lo va a decir. Pero vos no vas a ver ningún caso en la República Argentina donde haya funcionarios civiles peronistas que se involucren en la conducción de la fuerza de seguridad. Y eso es ideológico. Eso es ideológico, porque tienen distancia con la fuerza de seguridad. Y si no, fíjate, como en la provincia de Santa Fe, el primer ministro de Seguridad, para conducir a la policía, pretendía, con las apreciaciones que tenía de la misma, conducirla. Les dijo burros, les dijo narcos. Hablamos de Saín. Hablamos de Saín, pero con Perotti, gobernador, claro, que le permitía eso. Yo hacía una cosa de esas, Lipchi me mataba en el instante, me echaba del gobierno. Sin embargo, les dijo chorro, les dijo burro, les dijo narcos, prácticamente les dijo analfabeto, que no lograban comprender lo que él les decía por escrito. Entonces así es muy difícil relacionarse con una institución. Ahora, pero quiero dejarte dos o tres conceptos más. Eso sobre la degradación de la policía, digo en términos verbales, pero después en el equipamiento, en la reorganización, en la estructura que tiene la organización policial, que se sacaron muchos cuadros intermedios, entonces hoy la organización policial que vos tenés es una estructura amorfa, muchos cuadros bajos, que son cuadros de ejecución, y muchos cargos de dirección, y en el medio nada. Entonces ahí tenés el primer problema. Eso es responsabilidad de Omar Perotti, porque él pasó por decreto los cuadros a retiro obligatorio. Segundo punto, te voy a mostrar tres elementos muy importantes, que por qué el delito creció exponencialmente en la gestión justicialista, kirchnerista de Omar Perotti. El primero, nosotros con mucho esfuerzo habíamos creado los pabellones de alto perfil. A los narcos en Rosario y en Coronda, en Piñero y en Coronda, que son las dos cárceles más grandes, los teníamos en pabellones de alto perfil, que eran pabellones con condiciones de detención diferentes. Mucha discusión tuvimos con la justicia, fundamentalmente con el Servicio Público de la Defensa, pero estaban en lugares que eran prácticamente de aislamiento. Primera semana de gobierno justicialista, kirchnerista de Omar Perotti, disuelve los pabellones de alto perfil y los jefes narcos vuelven a pabellones comunes. Desde allí empiezan a reestructurar el delito. Segundo punto,
Yo te nombré las organizaciones criminales que a mí me tocó detener y desestructurar, que eran las principales, que parecían intocables, que parecía que nadie iba sobre ellos. Bueno, tomamos la determinación con Miguel Lippi como gobernador y con la justicia santafesina y lo llevamos puesta a todas. El peronismo solamente tenía que cuidar que no cometan delitos desde la cárcel. Sin embargo, ni eso pueden hacer. Pero en 39 meses de gestión de Omar Perotti no hay una sola organización criminal desestructurada. Si no, te pregunto a vos, que No, seguís las noticias de Santa Fe, no existe. No hay ninguna organización criminal y eso es porque se las dejó correr. Y el tercer punto, yo en Rosario, por ejemplo, que hoy es el foco del conflicto, tenía entre 180, 220, 240 móviles las 24 horas. Hoy hay 35, 40. Se bajó el nivel de prevención porque no hay control civil sobre la policía. Nosotros teníamos controladores civiles en el 911 viendo dónde estaba cada móvil, si respetaba el trabajo de cuadrante, se hacía las identificaciones en cada zona que se le pedían y en función del mapa del delito y del mapa del calor se los reasignaba. Entonces esos tres elementos que yo entiendo que fue un pacto con el delito, y lo digo así, y que ¿Perdón? fue un pacto con el delito para que baje la violencia. Y lo pero estás planteando que el gobierno de Perotti pactó con los delincuentes. Yo lo planteo con mucha claridad. Hay tres elementos centrales. Se los pasa de pabellones de alto perfil a pabellones comunes, no se los persigue durante 39 meses y se baja el sistema de prevención. Si vos seguís cualquier entrevista del primer ministro de Seguridad, de Omar Perotti, de hecho en el día de ayer hizo una, y plantea esto absolutamente con mucha claridad. El peronismo plantea en muchas oportunidades eso, el doble pacto, el pacto civil o del gobierno con la policía y de la policía con el delito para regular el delito en la ciudad y para regular la violencia. Yo no tengo pruebas de eso, pero tampoco tengo dudas por cómo se manejó el sistema de seguridad pública. Yo creo que con la delincuencia no se pacta, que a la delincuencia siempre hay que enfrentarla, que no hay ningún tipo de diálogo. Déjame que te haga acá un punto, porque con todos los especialistas con los que he hablado, que son bastantes, vinculados al tema del narcotráfico, me señalan que esta situación de descontrol tiene origen en los gobiernos socialistas. Vos contabas tu experiencia como ministro en un gobierno socialista. ¿Qué tenés para decir sobre este señalamiento que también es muy grave? Que Miguel Lippi era un gobernador socialista y el delito bajó de manera considerable y clara durante los 4 años que a nosotros nos tocó estar en la gestión. El cuadro comparativo es absolutamente claro. Y digo, la estadística objetiva y oficial del Observatorio del Gobierno de la provincia de Santa Fe, construido por el mismo Omar Perotti. Si vos comparás las estadísticas del primer bimestre del 2019 con el primer bimestre del 2023, teníamos el 195% menos de homicidios en Rosario, 3 veces menos, 4 veces menos de robo y 5 veces menos de hurto. Es verdad que explota el problema en el gobierno que va del 2011 al 2015, es verdad. También es verdad que gobernaba en la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad poner la génesis en el primer gobierno socialista, la verdad que es injusto y no corresponde. El microtráfico, el narcomenudeo y la violencia en Rosario y en la provincia de Santa Fe comienzan a gestarse en el año 2001, 2002 o 2003, te diría. Y ahí no gobernaba el Frente Progresista o el socialismo, gobernaba el peronismo también. Sí es verdad que tuvimos el primer pico de violencia que logramos contener primero y reducir después en la gestión de Antonio Bonfatti, pero que no es comparable. Le valieron la casa, ¿no? Sí, pero que no es comparable al pico de violencia que estamos También teniendo. tuvieron un jefe de policía preso por narco, ¿no? Sí, tuvimos y después... Digo, son datos concretos, sí. De ahí un trato espurio entre autoridades policiales que dependían de un gobierno socialista con bandas criminales. ¿Sabías que ese caso tan resonante después la justicia le dio la falta de mérito de Hugo Tognoli? Claro. No, fue condenado por otro caso. Sí. Pero por ese caso que lo detienen, tuvo la falta de mérito en primera y en segunda instancia. ¿Lo sabías eso? No lo tenía claro. Bueno, también es un dato de la realidad. El caso que la nación, que el kirchnerismo monta y nos le llama
al socialismo, narcosocialismo, después tiene falta de mérito en la justicia en primera y en segunda instancia. Toñoli sí es condenado por otro caso anterior, cuando era jefe de drogas, pero no por ese que tuvo tanta relevancia. Y sí, tuvimos más de un jefe policial preso, tuvimos otro porque yo lo denuncié, que fue el primer jefe policial que tuve yo. Pero eso no significa que la política o el gobierno civil tenga que ver con un pacto policial que pueda tener vínculos con el narcotráfico. Ahora, el nivel de violencia y la situación cambió de escala con dos episodios últimos, que fue el caso de Jimmy y el caso del ataque a Messi. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que aparece? Primero hablemos del caso de Jimmy y después hablemos también el caso de Jimmy es un caso tremendo. Y cuidado, que puede haber otro caso similar que sucedió anteayer, que se está investigando. ¿Igual? De las mismas características se está investigando. Hubo un homicidio que a una persona la bajan también de un auto, le ejecutan de 7 disparos y no era del barrio y dejan un cartel también para una persona que está detenida en Piñeiro que vivía en la cuadra. No se sabe todavía si es un caso similar o si tenía algo que ver esta persona con organizaciones criminales. ¿Te das cuenta que es escalofriante lo que estás contando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero son cosas también, Facundo, que no pasaban hace 3 años o 4 años atrás. Porque el delito y el crimen lo teníamos a los puñetes contra la pared. No digo que nosotros lo teníamos controlado, pero lo teníamos a las piñas contra la pared. Y hoy el delito tiene el gobierno de Perotti a las piñas contra la pared. Los narcos y el delito, digo, la violencia en términos generales. Nosotros tomamos un enfermo con 40 grados de fiebre, cuando a mí me tocó ser ministro. Y le bajamos la fiebre a 38, no estábamos bien. El enfermo no se sentía bien. Pero íbamos en camino de reducir la fiebre. Teníamos una febrícula, tenía náuseas, tal vez un poco de fiebre. Hoy estamos nuevamente en 41 porque se disolvieron todos los dispositivos que nosotros habíamos creado durante nuestra gestión. Y eso es un error y el peronismo se tiene que hacer cargo de eso. Hablemos del caso de Jimmy, que es el caso que me parece más terrible. ¿Qué reflexión haces sobre esto que pasó y que tiene un nivel de brutalidad? Sobre el caso del muchacho, obviamente que es tremendo, ¿no? Tremendo porque es una persona que nada tenía que ver con el delito, que nada tenía que ver con el crimen organizado y que es tomado al voleo. Lo matan para dejarle un aviso. Sí, pero quiero explicar para que vos dimensiones lo que pasa. Un auto con 3 personas armadas cruza toda la ciudad, para en una calle, 27 de febrero y Iriondo, espera durante media hora que pase alguien, no pasaba nadie. La primera persona que pasa es Jimmy, se bajan 3 personas, a los puñetes lo suben al auto, apuntándolo con arma, transitan 15 cuadras, fuera de la cancha de Newell's, lo ejecutan de 3 disparos, le ponen una nota en el bolsillo, se van por el término de 2 horas, prenden fuego el auto y no fueron parados ni por las fuerzas federales ni por las fuerzas provinciales. Esto, lo grave no es el hecho en sí solamente, digo que es escalofriante como vos lo llamás. Lo grave es que puedan hacer esto. 3 personas que sepan que durante 2 horas pueden andar arriba de un auto que tiene pedido de captura, con armas de fuego, con armas de guerra, con armas letales, pasar por toda la ciudad, cometer un delito tremendo y aberrante, irse de ahí, prender fuego el auto y que nadie los controle, que nadie los dispare, que nadie los persiga. No hay ningún detenido, por eso no hay ningún... Por el momento no. Por el momento no. Y ahora pero digo, lo que quiero reflejar es la desidia, porque con nosotros, digo, se podían animar tal vez, pero era altamente probable que haya una persecución, que haya un control y que las personas no puedan estar con tanta impunidad durante tanto tiempo. Ahora, con el caso de Messi también se subió de escala porque se ataca a una figura internacional con un impacto inmediato en todo el mundo de esta noticia, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿esta acción vos creés que es una acción de estas bandas de marginales o crees que puede haber detrás otra cosa y algún sector por ahí, entre comillas, más sofisticado que actuó?
difícil leerlo, porque uno puede hacer muchas conjeturas que pueden ser inteligentes, pero a veces estas personas que son muy marginales tienen lecturas pero mucho más básicas. Entonces, conociendo la criminalidad de Rosario y el empoderamiento que tienen estas organizaciones criminales, tal vez yo no me inclinaría para ver un mensaje demasiado sofisticado e iría a cuestiones mucho más básicas, aunque obviamente imagino que los investigadores, que son muy buenos del Ministerio Público de la Acusación, no lo deben estar descartando. Las últimas 3 preguntas. ¿Qué pensaste cuando escuchaste a Aníbal Fernández decir que los narcos han ganado? Un dolor, más que todo por la figura institucional a la cual él representa. Es el Ministerio de Seguridad de la Nación y debe creer que se le puede ganar al narcotráfico, o por lo menos que debe creer que se le puede dar pelea. Vuelvo al punto inicial, yo creo que es ideológico por parte del kirchnerismo, creen que es una pelea que se perdió y van a empezar a dar otros debates. Nosotros creemos que es una pelea que tenemos que dar y que vamos a ganar, estamos convencidos de eso. Por otro lado, yo si fuera, no Aníbal Fernández, porque es un cara dura, sino si fuera parte del gabinete de Alberto Fernández me sentiría avergonzado y le pediría como par la renuncia. No puede participar del gabinete una persona que tiene tanta responsabilidad. Y me interesa también subrayar el rol y la responsabilidad de Alberto Fernández, que ayer dice algo más habrá que hacer. Ah, bueno, pero son personas que parece que están extraviadas. Fíjate la Asamblea Legislativa. El problema, él que plantea sobre Rosario, plantea el conflicto que tiene él con la Corte y con el Consejo de la Magistratura y dice, bueno, si hubiesen nombrado los miembros del Consejo de la Magistratura, hoy Rosario no estaría pasando lo que está pasando. Rosario está pasando lo que está pasando porque la dejaron sola. Rosario está pasando lo que está pasando porque envían fuerzas federales, pero nadie las conduce, porque nadie las controla, porque no le dan recursos, porque no le dan órdenes operativas, porque no le ordenan el territorio, porque no le ordenan los horarios de trabajo, porque no coordinan con la provincia de Santa Fe, porque no articulan con la justicia federal. No por la pelea que tiene el presidente para defender a la corrupta de la vicepresidenta con la Corte Suprema. Rosario tiene otros problemas. No es el problema de Rosario el problema de la Corte. El problema de Rosario es que la abandonaron. El problema de Rosario es que la dejaron sola. El problema de Rosario es que pedimos a los gritos que coordinen las fuerzas de seguridad de la provincia y de la nación. A ese punto iba ahora. ¿Cómo puede ser que, teniendo cada vez más efectivos, más uniformados, estas cosas siguen ocurriendo y cada vez se agravan más, teniendo gendarme, teniendo prefectura, sí, claro, teniendo más policía? Bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a la primera reflexión. Si vos a las fuerzas de seguridad no le das una conducción política en donde vos estés encima y ordenes los horarios de trabajo de las fuerzas de seguridad, el rol que van a tener en el territorio, el rol que van a tener en las investigaciones, los recursos logísticos, los móviles que tienen que tener, la cantidad de trabajo que te tienen que traer por día, es como darle bombones a los chanchos. Porque vos mañana te vas a traer 5.000 gendarmes y los 5.000 gendarmes se van a quedar adentro del cuartel, se van a quedar adentro del destacamento, porque no hay un control civil. Entonces lo que uno tiene que tener primero no es la cantidad de gendarmes, es saber para qué quiere esos gendarmes, para qué quiere esos prefectos, para qué quiere esa policía federal y darle un rol determinado en el territorio, coordinado con el gobierno de la provincia. A ver, ustedes toman este territorio, ustedes van a tener 5 móviles en este territorio. En este territorio de 11 de la noche a 2 de la mañana hay disparos de arma de fuego en este lugar. Bueno, poneme un móvil de cuerpo guardia de infantería o de un grupo táctico ahí para que esto no suceda. Entonces vos al delito lo vas golpeando permanentemente. Tiene que haber una lógica inteligente de policiamiento integral, ¿no? Y de estructura de pelea contra el delito. Entonces, ¿cuál es el concepto? Conducción política de las fuerzas de seguridad no es un problema de cuántos, es un problema de qué hacen. Y para que saber qué es lo que hacen, vos no los podés dejar solos. Déjame que te introduzca en una polémica que hay ahora sobre el tema del uso de las Fuerzas Armadas, de los militares en el combate contra el narcotráfico. Patricia Bullrich está planteándolo y sectores del radicalismo plantean que es una aberración meter a los militares en esta tarea.
¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión? Y para vos, si fueras gobernador, ¿aceptarías que las Fuerzas Armadas intervengan en esto? Dos cosas. Estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas intervengan, siempre y cuando tomen tareas de control de las fronteras para liberar gendarmes y prefectos del control de la frontera. Las Fuerzas Armadas están preparadas para el combate letal, fundamentalmente, no para la prevención ciudadana, con lo cual, si esa decisión se tomaría, se debería modificar la Ley de Seguridad Interior y debería formársela en control y prevención ciudadana y en investigación, cosa que hoy no lo tienen. Pero sí mover el ejército al control de la frontera para liberar puestos fronterizos y a que gendarmes y prefectos pasen al control de la prevención en territorios urbanos, estoy completamente de acuerdo. Hoy el ejército no está teniendo un rol en la República Argentina, vos tenés alrededor de 60, 70 mil hombres en las Fuerzas Armadas que no están teniendo un rol. Bueno, y son funcionarios públicos, son empleados públicos, con lo cual hay que darles un rol en función de lo que estamos viviendo. Vos me decís, meterlo en Las Flores, meterlos en Tablada, no creo que tenga sentido. Son barrios de Rosario, ¿no? Sí, porque la preparación y la formación de las fuerzas y del ejército, de las fuerzas militares, tiene que ver con el combate extremo, ¿no? Con la defensa o con el ataque fundamentalmente, y no con la prevención ciudadana. Vos necesitas otro tipo de formación, pero mover a las fuerzas militares a la frontera, que sí tienen esa formación, y mover de las fronteras a los prefectos, a la gendarmería, para que haga tarea de prevención ciudadana, me parece correcto y es un debate que tenemos que dar. Y si lo estudias bien, ni siquiera tenés que reformar la Ley de Seguridad Interior para hacer eso, solamente reformar algunos decretos y algunas resoluciones. O sea que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo en el fondo, no que participen dentro de una ciudad, sí que se muevan a la frontera y liberar de esa manera personas que están preparadas para hacer... ¿Vos no aceptarías que aparezcan militares caminando por la calle hacer tareas de seguridad urbana? A ver, yo con un plan aceptaría cualquier cosa. Si vos a las fuerzas de seguridad las formás, si a los militares les das una formación en prevención ciudadana y no los largás, como hizo Brasil, a la favela a pelear directamente, la verdad es que yo estaría de acuerdo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que necesitamos es un plan. Necesitamos saber qué es lo que queremos y en función de eso tenemos que trabajar. Y la última pregunta es una pregunta que por ahí es un poquito más de fondo, que tiene que ver con un modelo que está empezando a tener mucha repercusión internacional, que es el modelo de El Salvador y de Bukele, que está teniendo una exposición internacional Sí. muy alta. ¿Qué pensás de ese modelo y de esta creación de grandes centros de detención? Yo si soy gobernador, voy a crear una cárcel para 3.000 narcotraficantes en Rosario o en Santa Fe y voy a tomar el control de las unidades penitenciarias y desde ahí te puedo asegurar que no van a cometer ningún tipo de delitos. Estoy completamente de acuerdo en tenerlos con un régimen completamente diferente a los presos de alto perfil que cometen delitos desde la cárcel. Y te voy a decir algo más, por más que no parezca correcto políticamente, voy a hablar con la Cámara Federal para traer a los presos de alto perfil que están en cárceles federales y me voy a hacer cargo yo de cuidarlos en la provincia de Santa Fe para que desde ahí no cometan delitos, porque desde las cárceles federales están haciendo absolutamente lo que quieren. En lugar de tenerlos aislados y alejados de sus zonas de delitos, están haciendo absolutamente lo que quieren, con lo cual los santafesinos nos tenemos que hacer responsables. Y si soy gobernador de la provincia, me voy a hacer responsable de la seguridad y de los presos de la provincia de Santa Fe. ¿Te parece bien el modelo de El Salvador, entonces? El modelo de El Salvador es un modelo que hoy en Argentina es difícil de aplicar porque tiene que ver con un umbral de garantías constitucionales diferentes. Vos podés demorar a una persona durante 16 días solamente por averiguación de antecedentes. En Rosario lo podés hacer por 6 horas. Yo cuando lo hacía por 6 horas me llovían los habeas corpus y tuve policías imputados por lo que era la averiguación de antecedentes. Yo creo que lo que tenemos, nosotros sí tenemos que tener un sistema en donde le permitamos a la policía tener mucho más poder, como es en El Salvador en este momento, pero tenemos que discutir las leyes de fondo.